Dios los bendiga. Nuevamente es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes y poder compartir nuevamente un precioso, bonito y hermoso mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje, aunque sencillo, pero su contenido, la verdad, es de mucha importancia. Así que los invitamos a considerarlo y generamos la esperanza que Dios permita y lo haga llegar a todas aquellas personas a quienes por su gracia y misericordia les permita eh, conocerla. El mensaje trata acerca del pecado. La palabra pecado, según la palabra de Dios, equivale a lo mismo a transgresión o desobediencia de la ley de Dios. La verdad, vivimos en un mundo que no nos pertenece. La palabra es clara y entendible y da gloria y honor al que verdaderamente lo merece. Dice la palabra, para gloria y honra de Dios: mío es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. En el libro del profeta Isaías, como también en el libro de los Hechos, la palabra es clara: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La palabra especifica bien claramente que el mundo en el que nos encontramos tiene un creador, tiene un dueño, y es el precioso, lindo y hermoso Dios del que nos habla la palabra o la Biblia. Ese precioso y hermoso Dios tiene reglas a través de las cuales las ha dado a conocer primeramente a un pueblo llamado Israel y a hoy de una manera universal a través del Evangelio. Todos aquellos que ignoramos esto, pues lamentablemente podemos cometer o hemos llegado a cometer el error triste y lamentablemente de infringirlas. Y por causa de la ignorancia, no comprender realmente la gravedad de esto y los resultados que esto generará en cada uno de nosotros. Por ello, a través de este mensaje, así de una manera sencilla, se compartirá con ustedes este mensaje con la esperanza de que Dios permita y lo haga llegar a todos aquellos a quienes Dios vea la necesidad de esto. El tema está relacionado entonces con el pecado. Nuevamente repetimos que es pecado según la Biblia o la palabra de Dios. Pecado es transgresión o infringir las leyes de Dios. Esto es de alguna manera serio, ¿sí? Grave. De alguna manera en la sociedad en la que nos regimos o vivimos hay reglas, hay diversidad de reglas. Una de ellas, solo como un ejemplo sencillo, son las reglas de vialidad o tránsito. ¿Qué significaría esto así de una manera sencilla? Por ejemplo, un semáforo, ¿sí? Un semáforo está puesto de alguna manera para señalarnos cuándo pudiéramos nosotros generar riesgos o peligro, o de alguna manera nos enseña cuándo debemos detenernos y cuándo pasar. Es bien importante conocer esa regla, porque si alguno de nosotros pues tiene un auto y no las conoce y comete el error de pasarse cuando el semáforo está marcando en rojo, puede generar un problema, un caos vial, un choque, un accidente. O pudiera que no sucediera, ¿no?, en ese momento, pero si hubiera alguna patrulla por ahí de tránsito o policía de tránsito, inmediatamente le pondría un alto o lo detendría. Y esto se acreditaría una sanción. Quiero decir, una multa o un castigo. Las leyes han sido puestas para tener orden y para que de alguna manera pues haya
a autoridades, ¿verdad?, que rijan o que sancionen todo lo que no pudiera estar de una manera adecuada, correcta. Por ello, cuando el Señor habla acerca de las autoridades, en el libro de los Romanos 13 dice bien claramente: toda alma sujétese a las autoridades y potestades, porque no hay autoridad sino solo de parte de Dios, y las que han sido por Dios, dice, han sido debidamente establecidas. Así es que el que resiste la autoridad, a la autoridad de Dios resiste, y éste se acreditará pues sanción, castigo. Por ello los invitamos a considerar este mensaje. De alguna manera, parte de lo que hablamos sucedió, ¿verdad?, desde el principio de la creación en el aspecto humano. La palabra dice, ¿verdad?, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y que lo colocó en el huerto de Edén. También le dio una compañera como mujer. Una vez que ellos existían, Dios habla con ellos, ¿verdad?, y les da reglas, mandamientos. Una de ellas les dijo: de todos los árboles que hay en el huerto podrán comer, pero del árbol que está en el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerán de él, que el día que de él coman, morirán. Un mandamiento es una regla. Si de alguna manera nosotros lo pasamos por alto, lo ignoramos, lo menospreciamos y lo hacemos a nuestra manera, o queremos hacer lo que nosotros queramos, no se puede. No se puede, porque vamos a ser sancionados. Hay una autoridad, hay una ley que pena, que castiga la maldad, el pecado. Por esa precisa razón, de alguna manera, a través de este mensaje, ¿verdad?, se comparte con el único propósito de que podamos nosotros valorar, comprender y entender esto. Vamos entonces a introducirnos en él. ¿Cuál fue el pecado entonces cometido por Adán y Eva? Desobediencia. De alguna manera Dios fue claro con ellos. De todos los árboles del huerto come, pero de este no lo hagas. Rotundo, definitivo. El día que lo hagas, morirás. Dios fue claro con ellos. Lamentablemente el hombre desobedece a Dios, y al hacerlo se genera un problema grave, serio, muy serio. ¿Sí? En el libro de Romanos, por ejemplo, capítulo 6, dice la palabra así de una manera enfática y clara: porque la paga del pecado será la muerte. Lamentablemente el diablo manipula a la mujer, y a través de la mujer el hombre. Todos ellos, los tres, incurren en la desobediencia a Dios, y ambos se acreditan sanciones. ¿Sí? Lamentablemente, Adán y Eva se acarrearon lo que Dios les dijo que sucedería o pasaría: la muerte. La serpiente también de la misma forma fue castigada. La palabra habla al respecto desde el Génesis, qué es lo que sucedió tanto con el hombre como la mujer y de qué manera fueron castigados. Esa es la realidad. La ley de Dios no puede ser infringida. Todos los que de alguna manera humanamente cometamos el error de infringirlas por lo que sea con conocimiento o en ignorancia, lamentablemente tendremos problemas serios, graves. ¿Sí? Es un desafío que lamentablemente a veces en la ignorancia se comete contra Dios, ya que al desobedecerlo queremos hacernos más que Él, o de alguna manera menospreciarlo y tenerle en poco, o creer o pensar, ¿verdad?, que pues Él miente o de alguna manera pues engaña con lo que Él dice
o manda. Pero la realidad es otra. Dios es veraz, es verdadero. Y todo lo que dice será así, hecho exactamente como Él lo ha mandado. Entonces, ¿cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva? Fue desobediencia. Puede considerarse Romanos 5 del texto 12 al 19. Ahí la palabra aclarará al respecto de esto. Aunque el pecado cometido se habla en el libro del Génesis, ¿sí? A partir del capítulo 2 y 3, ahí se narra, ¿verdad? De cómo Dios genera el diálogo con ellos y las órdenes que les da y el pecado también que se comete y los resultados. ¿En qué termina eso? ¿Se califica como pecado todo lo que infringe o desobedece a Dios? La respuesta es sí. Todo pecado o todo desobediencia a la ley de Dios, la palabra lo califica como pecado. Primera de Juan 3:4. En ese pasaje la palabra dice, todo aquel que peca infringe la ley, porque pecar es infringir la ley. Puede considerarse ese pasaje, Primera de Juan capítulo 3, texto 14. ¿Quién da el conocimiento a los hombres acerca de lo que es el pecado, o la ley de Dios, o los mandamientos de Dios? Es Dios mismo, ¿verdad? Con todos aquellos con los que Dios trate. De principio trató con Adán y Eva. Creo, ¿verdad?, que Adán y Eva, cuando Dios trata con ellos, de principio, ¿verdad?, pues lo aceptaron, creyeron en que era pues lo justo, lo correcto, y de alguna manera se ajustaron, ¿verdad?, a esa norma. Vivieron no se sabe cuántos años, pero no había muerte, ¿sí? Ellos podían haber vivido un tiempo indefinido. Triste y lamentablemente la muerte aparece cuando ellos incurren en la desobediencia. Repetimos nuevamente, el pecado acarrea muerte. Por ello es que esto se complica y es grave. Nuestro estado espiritual con Dios es serio, demasiado serio. Por eso creo que debemos generar mucho interés en procurar comprender y entender realmente todo lo que tenga que ver con el pecado y definitivamente tomar una iniciativa para evitarlo. Procura, hermano y hermana, si Dios te permite escuchar esto, comenzar a hacerte responsable de todo, de lo que hablas, de lo que haces, de lo que piensas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado es abundante, ¿sí? Y lamentablemente se puede cometer de muchas maneras. Por eso la palabra nos recomienda velen, para que la tentación no llegue. Entonces Dios de alguna manera le hace conocer al hombre, ¿sí?, a través de palabra verbal, así como lo hizo con Adán y Eva, y después con el pueblo de Israel, ¿sí?, a través también tanto por una ley escrita, ¿sí? La ley que Dios comparte con el pueblo de Israel, parte de ella fue escrita en 2 tablas de piedra, en donde se escribieron las 10 palabras. Y asimismo se le dijo a Moisés que escribiera en un libro todo el contenido, ¿verdad?, de todas las cosas que Dios les hacía saber, ¿verdad?, en cuanto a la relación que habría entre el pueblo de Israel y Dios. El pueblo escuchó la ley y en todo ello estuvo de acuerdo, lo aceptó. Se hizo un trato, se hizo un pacto, ¿sí? Hubo derramamiento de sangre. Entonces el pacto fue confirmado, se genera un compromiso. Dios sería el Dios para ellos.
les hizo conocer muchas cosas, que los cuidaría, los protegería, los bendeciría, les daría larga vida, muchas cosas. Todo ello está escrito ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, textos 1 al 15, bendiciones, tanto del capítulo 28, del texto 15 hasta terminar, los problemas que sobrevendrían por causa de desobediencia. Pudiéramos decir de alguna manera, pues si Dios trata así o quiere que las cosas sean así, pues como que no nos gustaría. Aquí no es cosa de que te guste o no te guste, ¿sí? Vives en un mundo en donde hay reglas. Si en realidad esas reglas, ¿verdad?, de las cuales Dios habla a través de la Biblia, no te generan interés, pues convendría entonces que te buscaras otro mundo donde vivir. Porque en este mundo en donde tú habitas o vives hay reglas, y esas reglas ya están definidas, ¿sí? Repito, primeramente Dios las transmite a Adán y a Eva, después las transmite a todo el pueblo de Israel. Sí, y en la venida de Jesucristo se dio las órdenes claras y rotundas, que este evangelio se predique en todo el mundo y que sirva como un testimonio a todas las naciones. No hay para dónde darle, sea que quieras oír o no, sea que leas esto o no lo leas. De todas maneras vas a estar en problema. Lo más conveniente es confrontar la realidad, ¿sí? Y esta realidad es lo que se intenta compartir con ustedes. Escucha el mensaje, considéralo, ¿sí? Realmente el propósito de Dios es bueno. Quiere darte vida, quiere protegerte, quiere bendecirte. Pero no te puede tolerar ni consentir que tú quieras vivir como tú quieres o hacer lo que quieras, pensar como quieras. No se puede. Hay reglas. En el capítulo 2 del Génesis 16 al 17, Génesis 4 del 9 al 11, Éxodo 24 del 12, Éxodo 32 del 15 al 16, Éxodo 20 del 1 al 17 y Gálatas 3:10, todas esas citas, si las lees, pudieran serte útiles, te darán una orientación acerca de la manera en la que Dios, ¿verdad?, de alguna forma transmite su ley al pueblo. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de todo lo que es pecado y que no se haya escrito en la palabra de Dios o en la ley de Dios? Aunque varias cosas, ¿verdad?, de las cuales puede ser considerado como pecado no estén escritas, porque hay varias, ¿verdad?, que no están escritas en el libro llamado la Biblia, como, por decirlo así, fumar, drogarse, como ejemplos, ¿verdad? O algo otras cosas, algo otros detalles. Creo que Dios es tan sabio que viéndolo de una manera comprensible y entendible no se le escapó nada. Esa es la razón, ¿verdad?, por la que a través de este mensaje, ¿sí?, hace conocer lo siguiente. Y dice así en palabras claras y entendibles: toda maldad es pecado, toda maldad es pecado. Y le recomienda a toda la gente, en general, a todos: apartaos de toda especie de mal. Aunque de principio esto fue dicho o hablado para la iglesia, pero el evangelio pues es a nivel universal. Todo el mundo puede tener acceso a él, todo el mundo puede tener un libro, una Biblia, ¿sí? Los cultos de alguna manera son públicos, pueden acercarse, oír. Así es que todo está dentro, ¿sí? No hay nada afuera. Apartados de toda especie de mal, ¿sí? Está claro. Todo lo que tenga que ver con maldad, o sea malo, está penado por esa hermosa y preciosa ley de Dios. Y qué bueno que así sea, ¿verdad? Porque realmente la maldad no es buena.
el pecado no es bueno, ¿sí? Solo destruye, solo corrompe. Sí, mata, hiere, lastima y muchas otras cosas más. Por ello, ¿verdad? Pues es bien importante que esto se entienda. Los pasajes que hablan acerca de que pecado es transgresión de la ley de Dios es 1 de Juan 5:17 y 1 de Tesalonicenses 5:22. Perdón, 1 de Juan 5:17, toda maldad es pecado. Y Tesalonicenses, apartados de toda especie de mal. Son palabras claras y entendibles. Tienes una conciencia, ¿verdad?, que puede definirte o darte a entender, a menos que quieras, amor, de alguna manera acallarla. Pero siempre que estés haciendo algo que no está correcto, te llegará algo en ti mismo que no estás haciendo lo correcto. Y tú decidirás si la continúas o la paras. Veamos resultados de lo que pasó con Adán y Eva entonces. ¿Qué le ocasionó entonces el pecado a Adán y a Eva? La palabra es clara. Le generó la muerte, así como Dios se los había dicho. Aunque de momento cuando ellos infringieron esta ley, no murieron, pero murieron años después. Probablemente se confiaron, pensaron que Dios había mentido, porque cometieron esta desobediencia, lamentablemente, y no les pasó nada. Pero Dios es veraz, y todo lo que dice es como es y será hecho como Él lo ha determinado. Sí, mis hermanos, Adán y Eva murieron. Hasta el día de hoy ya están hechos polvo. Y quedó escrito, ¿verdad?, como un ejemplo, como dice la palabra en el libro de los Hebreos. Está determinado y dicho que toda rebelión, toda desobediencia será castigada, ¿sí? Será sancionada con un castigo como corresponda a cada una de las infracciones o delitos. Creo que esto debemos de entenderlo bien claro. Entonces, ¿qué le ocasionó el pecado a Adán y Eva? La muerte. Génesis 2, 16 al 17. ¿Qué genera el pecado? Efesios 2, 5. Colosenses 2, 13. Génesis 5, 5. ¿Sí? El día que de esto comas, morirás. Está claro. ¿Cuántas clases de muerte se considera que hay? En lo personal, ¿verdad?, pues pudiera yo solo comentarles de dos: la muerte física y la espiritual. Y triste y lamentablemente las dos la generan el pecado. Las dos las generan la desobediencia o la transgresión a las leyes de Dios. Dios es un Dios de vida, ¿sí? Vino a través y fue enviada a la persona de Jesús, y a través de la persona de Jesús vino a anunciarnos nuestro precioso y bendito Señor Jesucristo, que Él había venido para que el hombre tuviera vida y la tuviera en abundancia. Pero para esto también hay condiciones al respecto, de lo cual quizás hablemos en otro mensaje. En el capítulo 2 del libro del Génesis, del 16 al 17, ellos se generaron triste y lamentablemente la muerte física. Romanos 5, texto 12, se habla acerca, ¿verdad?, de que el pecado trajo lamentablemente la muerte al mundo, y esa muerte pasó a todos los hombres. Pues en todos los que lamentablemente han dado o hemos llegado a dar cabida al pecado, o hemos vivido de acuerdo a esa maldad de pecado, o esa maldad de infringir o de transgredir la ley de Dios, lamentablemente nos estamos aproximando a la muerte. Pero antes de ello vendrán enfermedades, castigos y más cosas. Nos irá mal en todo. Creo que esto debe de generarnos interés. Entonces, en el libro de Génesis 2, 16, 17, Romanos 5, 12, Eclesiastés 9, 5
1 Timoteo 5:6, Apocalipsis 3:1, ¿sí? Hay dos clases de muerte, la física y la espiritual. ¿Qué más le trajo el pecado al hombre? Maldición, sufrimiento, muerte, trabajo, enfermedades. Citas Génesis 3:17 del 1 al 19, Génesis 4 del 8 al 12, ¿sí? Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Cuando Dios le da la ley al pueblo, ¿qué les dijo que vendría si pecaban al no cumplir la ley? Maldiciones. Si ustedes no obedecen mis ordenanzas, mis mandamientos y mis decretos, vendrán sobre ustedes todas estas maldiciones y los alcanzarán. Ese es el problema, ese es el resultado. ¿Por qué a la gente no le va bien? ¿Por qué no vive bien? ¿Por qué no es feliz? Porque puede tener dinero y no ser feliz, porque puede tener de todo y no ser feliz. La razón es la que estamos escuchando. El pecado nunca generará paz. La palabra en el libro de Isaías dice bien claramente, porque no habrá paz para los impíos. Hay una sola forma de vivir para ser feliz, y se llama Dios. Si respetas, si amas y haces lo que Dios te manda, la verdad encontrarás en todo ello la felicidad. Yo de mi parte, en lo personal, puedo recomendártelo. Y puedo decirte así con toda sinceridad que es así como se te está hablando. ¿Por qué? Porque en lo personal lo estamos viviendo. O sea, deseamos vivirlo. Queremos probar realmente si es como lo dice la palabra de Dios. Y quiero decirte anticipadamente que es exactamente como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo entonces al respecto? Si la palabra o la ley de Dios se cumple o se obedece, en lugar de maldiciones vendrán bendiciones y en lugar de muerte vendrá vida. Son dos cosas opuestas. Muerte a través de desobediencia y vida a través de obediencia. Creo que esto debe de ser considerado a fondo. Todo lo que la palabra todo lo que la palabra prohíbe o no permite que se haga es porque es maldad. Sí, genera malo, produce malo, sí, genera daño. Creo que Dios es definitivamente bueno al respecto, justo. Simplemente quiere proteger su mundo, quiere proteger a todos, ¿sí? Y esto es algo hermoso, que realmente haya un ser espiritual terriblemente poderoso, sabio en gran manera, que genere un cierto interés por nosotros, en tratar o en procurar enseñarnos a vivir de una manera correcta, adecuada. Qué hermosas palabras, su ley preciosa, hermosa. Todo lo que enseña es lindo, es hermoso. Sí, entonces, si la palabra de Dios se obedece, genera vida. Si se desobedece, lamentablemente, vendría la muerte. Capítulo de Deuteronomio, capítulo 28 del texto 15, ¿sí? Vendrán bendiciones a cambio de obediencia. Maldiciones, enfermedad y sufrimiento y muerte, lamentablemente, a cambio de, desobediencia. Maldición, enfermedad, sufrimiento y muerte. Aparte de todo esto, ¿qué más genera? Lamentablemente, la desobediencia o la transgresión a la ley de Dios nos genera un problema grave y serio. Genera enemistad. ¿Qué quiero decir con esto? Dios se enojará con nosotros, estará molesto con nosotros, estará en desacuerdo con nosotros, nos declarará su rivalidad, ¿sí? No estará a favor de nosotros, sino en contra. ¿Nos conviene? Claro que no.
¿Por qué no? Porque si somos realmente conscientes de lo que estamos platicando, o sea, amigo, hermano, Él es la razón y la causa de tu existencia, por Él estás vivo y por Él te mueves. El sol que te alumbra, Él te lo está dando, no te cobra un centavo. El agua que bebe la está recibiendo de Él, tampoco la cobra, el hombre es el que la cobra, no Él. ¿Sí? El aire que respiras 24/7, sin faltarte un segundo, lo estás tomando, ¿sí? No te pertenece, no es tuyo, es de Él. Y la palabra te confronta así de una manera claramente. Si Él te quita ese aire que respiras, vas para abajo. Mueres en cuestión de segundos. Si te quita el alimento, te debilitas. Te pones flaco y a los pocos días también vas a morir, ¿sí? Si te quita el sol, vivirías en oscuras. El hombre te cobra la luz, Dios no te la cobra. Estamos en sus manos, amigo, hermano. Por ello es inconveniente que esto se entienda así. Pero triste y lamentablemente eso es lo que nos ocasiona el pecado. Enemistad con Dios. ¿Sí? Dios corta su comunión con nosotros. Eso es lo que sucedió con Adán y con Eva. Cuando ellos infringen y desobedecen a Dios, Dios corta su comunión con ellos y los echa fuera del huerto del Edén. Se acabó la relación entre el hombre y Dios. Se generó una enemistad, un problema. ¿Sí? Génesis 3 del 22 al 24, Génesis 4 del 3 al 12, Santiago 4:4, Primera de Juan 2, 15 al 17 y Romanos 8, 7. ¿Qué más genera? Una barrera. Las oraciones no serán escuchadas. El pecado genera una barrera, un estorbo, un impedimento. Habrá ocasiones en las que lamentablemente te sientas mal, muy mal, o te enfermes, así, enfermedades graves, críticas, o peligros. Muchas razones, muchas causas que pudieran pues, existir, ¿sí? Y triste y lamentablemente, el único que nos puede ayudar de cosas de las cuales únicamente Él puede hacerlo, es Él. Pero de alguna manera es bien importante entender esto. Dios no quiere gente convenenciera, que simplemente cuando lo necesita lo busca y lo ignora cuantas veces quiera hacerlo. No se puede, amigo. Hermano, no se puede esto. Tenemos que ser honestos y sinceros con Dios. Si realmente queremos estar a su lado, de su lado, entonces tenemos que tenerle respeto, honrarlo, servirle, obedecerle. Todo lo que emana de Él es bueno, definitivamente. Te lo recomiendo. Es así. Isaías 59:3 del 2 al 3, Jeremías 7 del 7 al 16, Mateo 5 del 23 al 24, Isaías 1 del 1 al 14 y Amós 5 del 21 al 24. Las oraciones van a ser estorbadas. Todo lo que tú le quieras ofrecer no se te va a recibir. Puedes cantarle, orarle, según alabarle, danzarle, lo que tú quieras. Él no te va a recibir absolutamente nada si tu vida está en desobediencia. El paso a seguir es ponte a cuentas con Dios. Aléjate de todo lo que le molesta y desagrada. Y es probable, ¿verdad?, que de alguna manera pues, generemos nuevamente una opción de que Él se pueda reconciliar con nosotros. De no hacerlo así, somos un caso perdido. Todo lo que hagamos será apariencia solamente. Nos engañaremos a nosotros mismos, no habrá buenos resultados. ¿A qué estamos expuestos si en nuestras vidas hay pecados acumulados que no han sido confesados ni quitados o tratados debidamente buscando el perdón? Todo lo que acarrea el pecado, maldición, sufrimiento, muerte, castigo, ¿sí?
Si de alguna manera en nuestra vida estamos expuestos a una forma de vida de pecado o de transgresión o desobediencia, y de alguna manera se comete ese tipo de desobediencias, pero pues no nos genera ningún interés tratarlas. O sea, faltamos, cometemos faltas, infringimos leyes de Dios y queremos seguir viviendo como si no hubiera pasado nada. El problema es que el pecado está siendo acumulado. Y para tu información, todo está siendo escrito en un libro. Dios sabe quién eres, dónde vives, cuándo naciste y hasta cuándo vas a morir y de qué vas a morir. ¿Sí? Y la persona piensa que con solo haber creído, ¿sí?, toda su maldad que pudiera estar cometiendo o desobediencias, como que ya no serán tomadas en cuenta. Simplemente porque ha creído se salvará. Esto es un engaño, amigo. ¿Sí? Realmente lo que salva es la obediencia. ¿Sí? Cierto, la palabra habla acerca de creer en Dios, de creer en la persona de Jesucristo. Pero la verdadera creencia no se basa solo en creer, sino en obedecer a Dios. La palabra es clara al respecto. ¿Sí? A los corintios Pablo les llegó a decir lo siguiente: la circuncisión nada es, ni la incircuncisión tampoco nada es. Lo que cuenta en Dios es la obediencia a los mandamientos de Dios. Si realmente es un cristiano o una persona que cree en Dios, pues entonces obedece a Dios, respeta a Dios, haz lo que Dios te dice. Punto, es todo. Pero lamentablemente, si estando vivo tú no tratas tu pecado con Dios, ¿sí?, puede que llegues a tener problemas serios, muy serios. ¿Sí? Tanto en vida como después de que hayas muerto. El aguijón, lamentablemente, que ocasiona o acarrea la muerte es el pecado. Y esto Pablo lo dijo a los Corintios capítulo 15, 56. Romanos 6, 23, paga del pecado es la muerte. Ezequiel 18, 4, todas las almas son mías, el alma que pecare esa morirá. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que Romanos 2, 8 y 9. Antes de la muerte vendrá tribulación, angustia, ¿sí?, ira y enojo sobre toda persona humana que hace lo malo, tanto a judíos como a gentiles. Dios no hará acepción de personas. La maldad será castigada en quienes sea encontrado. Quien sea hallado infringiendo la ley por los mandamientos de Dios, lamentablemente será sancionado, será castigado. ¿Sí? Y la pena máxima de la cual la palabra habla es la muerte. ¿Cómo podríamos quedar libres de todo este problema de pecado? Sencillo, evitándolo, renunciando a él y quitándolo de nuestra vida. Fueron las recomendaciones que la palabra de Dios a través del profeta Isaías le hizo al pueblo de Israel. ¿Sí? Estemos a cuentas. Les dijo: lávense, límpiense, quiten la maldad, la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejen de hacer lo malo, vengan y estemos a cuenta. Dios de alguna manera está en la mejor disposición de tratar con nosotros, si nosotros realmente le reconocemos, lo aceptamos y admitimos que su ley es buena, que Él es un Dios bueno y que sus propósitos son buenos. ¿Sí?
Él sabe, Dios sabe que no nos puede tolerar de esa manera, no nos puede permitir vivir de esa manera, porque estamos destruyéndonos a nosotros mismos, estamos destruyendo al mundo, lo destruimos todo. Dios no puede tolerar ni consentir eso. Por esas razones, el pecado definitivamente será sancionado en todos. En Dios no hay excepción de personas. Él no tiene favoritistas. ¿Sí? Isaías 1:16, 1 Tesalonicenses 5:22, Colosenses 3:8 al 9, Efesios 4:25 al 31 y Romanos 8 del 1 al 3. Si se vive conforme a la carne, morirás. Si vives conforme al Espíritu, hay esperanzas, ¿sí?, de vida eterna y de paz. Sí, lamentablemente esas son las realidades que la palabra nos dice. ¿Qué nos generaría si evitáramos el pecado? Vida en abundancia. Juan 10:10. ¿A qué vino Jesús? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿A cambio de qué? Sencillo, de creer en Él y de obedecer lo que Él nos dice. Nos iría muy bien. Tendríamos gloria, honra, inmortalidad, vida eterna y muchas bendiciones más. Dice la palabra: a los que perseverando en el bien hacer buscan honra, gloria, inmortalidad, vida eterna. Deuteronomio capítulo 28, del texto 1 hasta el 14. Bendiciones van a venir, te van a alcanzar. Salmos 34, 12 al 15. Te irá bien, tendrás prosperidad. ¿Va a haber pérdidas por causa del pecado? Triste y lamentablemente sí. ¿Sí? En algunas parábolas que el Señor enseñó a sus discípulos, pues pone en evidencia que triste y lamentablemente sí habrá mucha pérdida, sobre todo de personas que lamentablemente, en lugar de creer y confiar en Dios, pues lamentablemente hagan lo contrario y se alejen de Dios. Por ello es bien importante, ¿verdad?, que comprendamos esto. Aparte de esto, la palabra habla acerca de todo lo que aconteció antes de la persona de Jesús. Lamentablemente al pueblo de Israel le fue mal, le ha ido mal y le está yendo mal hasta estos días. Hubo mucha pérdida en el pueblo de Israel, porque lamentablemente el pueblo de Israel ha osado querer engañar a Dios, ha osado querer menospreciar a Dios, tener en poco a Dios, pisotear, burlarse de las órdenes y mandatos de Dios, queriendo vivir a su capricho, a su manera. Dios no ha tolerado ni tolerará esto jamás. Tampoco lo hará en nuestras generaciones. Su ley es preciosa y hermosa, conviene generar un cierto interés por conocerlas. ¿Sí? Hay parábolas dichas por nuestro Señor Jesucristo de que lamentablemente habrá pérdidas, ¿sí? Como la parábola, por ejemplo, ¿no?, del sembrador. Habla de 4 siembras y triste y lamentablemente habla de que 3 de las siembras se pierden, solo una se salva. Cuando habla de la parábola de las 2 puertas o de los 2 caminos, también es claro. Procuren entrar por la puerta estrecha, porque hay una puerta que es ancha y espaciosa, y muchos están entrando yendo por ella, pero va a perdición. Igualmente los 2 caminos, camino angosto que te lleva a la vida, camino ancho que te lleva a la perdición. Es bien importante entender y preguntar sobre de todo esto, investigarlo a fondo. Es definitivamente muy serio esto, a manera de que te hagas responsable de ti mismo y de tu familia, por saber sobre qué camino estás, en qué camino vas. Por favor, hazlo, sí, lo más pronto que puedas. Igualmente las puertas, ve por cuál puerta has entrado. ¿Sí? La parábola de la cizaña es otra de ellas. Nos dice que la cizaña representan a muchas personas que lamentablemente han sido o serán desaprobadas por Dios.
y que lamentablemente serán tratadas como cizaña y serán cortadas y lanzadas al fuego. Otro pasaje más, cuando el Señor habla y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que se ha hallado haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos. Dice que muchos lo dirán en aquel día. ¿Sí? Entonces el Señor les dirá así de una manera rotunda y clara: apartaos de mí, no los conozco, obradores de maldad. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel en pecados? Sobre todo con las personas que se encontraban en los días de nuestro Señor Jesucristo, personas religiosas, como sacerdotes, escribas, fariseos, maestros de la ley. Lamentablemente fueron reprobados, porque estaban viviendo de una manera aparente, falsa, hipócrita. Solo aparentaban y fingían. La ley de Dios estaba siendo infringida, ellos no la tomaban en cuenta, ni la valoraron, ni la respetaron. ¿Cuáles fueron los resultados? Lamentablemente fueron reprobados, fueron desechados de Dios. Citas: Romanos 3 del 9, Hebreos 3, 16 al 19, Mateo 21 del 33 al 45, Mateo 16, 6, Mateo 23, 25 al 28. Todas estas citas de alguna manera tienen que ver con el propósito del mensaje. ¿Es garantía la vida religiosa y ritual para la salvación? La verdad, no. Genera riesgos. ¿Sí? Realmente el Señor ya no busca gentes religiosas. En tiempos del pueblo de Israel las había y no le agradaron a Dios, fueron reprobadas. ¿Qué es entonces lo que realmente Dios busca? Adoradores verdaderos, gente que realmente quiera valorarlo, apreciarlo, amarlo, obedecerlo. ¿Sí? Vivir de acuerdo a sus preciosas y benditas palabras. En el libro de Mateo 16 al 6, Mateo 7 de 21, Mateo 24, 43, Mateo 15, 9 al 14, ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, a través de estos escritos, que parte de esta gente religiosa lamentablemente fue reprobada. Tenemos que entender realmente que las cosas han cambiado, ¿sí? Que Jesús vino e hizo un cambio de culto, ¿sí? Cuando se encontró con la mujer samaritana, el Señor fue muy claro y rotundo, ¿sí? Dice: la hora viene y ahora es cuando los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esos adoradores son ahora los que Dios busca. Se acabó la adoración en los montes, se acabó la adoración en el templo de Jerusalén, ¿sí? Mujer, créeme que la hora viene y ha llegado cuando ni en los montes los samaritanos buscaban y adoraban a Dios allá en templos, en los montes. Los judíos lo hacían en el templo de Jerusalén. Entonces el Señor vino a quitar esa división de ambos, ¿sí? Y a generar un nuevo sistema de culto, de acercamiento a Dios, ¿sí? Una adoración a Dios en espíritu. Esto también debe entenderse, pero hablaremos en otra ocasión al respecto. Fueron reprobados los religiosos de aquel tiempo. ¿Dónde se encontraba el pecado en aquellos que fueron reprobados y dónde nosotros? Lamentablemente se encuentra en nuestra propia naturaleza humana, tanto en el corazón como en la mente. Por ello es que es bien importante entender esto. Si el pecado lamentablemente está dentro de nosotros mismos, habita en el corazón, en la mente y aún en nuestros miembros, ¿sí? Y Salmo 51 del texto 5, Mateo 15 del 11 al 20 y Romanos 1 del 1 al 28. ¿Sí? En esos escritos, ¿verdad?, nos narra acerca de la realidad de lo que es lamentablemente el hombre, la persona, ¿sí? Ha sido lamentablemente un baúl, vamos a llamarle así, un almacén en donde lamentablemente se hallan muchas cosas, aunque algunas buenas, pero en su mayoría, triste y lamentablemente,
son malas. Y aquí tenemos que vernos en la necesidad de hacernos responsables y tomar la iniciativa de comenzar a hacer una limpieza tanto en el corazón como en la mente, como también de someter y de llevar al cuerpo, ¿sí?, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo esto es bien importantísimo y creo que debemos generar interés por todo esto. Cómo quitar el pecado de la mente, cómo limpiar el corazón, cómo disciplinar el cuerpo. Triste y lamentablemente muchos nos hemos conformado con ser religiosos. Pensar que con ir al culto 1, 2 o 3 veces es suficiente. Y nos damos cuenta triste y lamentablemente que tanto en la mente como en el corazón, ¿sí?, se están generando o salen de ahí, como dijo Jesús a los escribas y fariseos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, adulterios y muchas otras cosas más, ¿sí? El problema es serio, hermanos y amigos. Por ello, al escuchar esto, tenemos que generar un interés genuino y sincero. Comenzar a generar un interés realmente así, serio, responsable. De conocernos a nosotros mismos realmente, qué es lo que estamos generando. La palabra es bien clarísima. Lo que estás sembrando, eso es lo que cosecharás. Realmente, ¿cuál es tu fruto? ¿Qué es lo que sale realmente de tu corazón o de tu mente? No se puede estar con Dios o habitar en Dios con maldad o con pecado. Definitivamente. ¿Sí? Tenemos que sincerarnos con Dios y aceptar la realidad de todo esto. ¿Cómo podríamos darnos cuenta si hay pecado en nuestras vidas? ¿Cómo puedes darte cuenta si hay maldad o pecado en nuestra vida? Examinándote, siendo honesto, siendo sincero contigo mismo. Tómate tu tiempo, ¿verdad? Busca un tiempecito y ahí a solas medita acerca de lo que ha sido tu vida, cómo eres, quién eres, qué es lo que realmente te genera interés, en qué piensas, cómo has vivido, cuál ha sido tu forma de tratarte a ti mismo y también a los demás, cómo está tu relación de pareja con tu esposa, tu estado espiritual familiar, tu comunión, ¿verdad?, de alguna manera con los hermanos y hermanas con quienes te relacionas. Hay muchas cosas que examinarse. ¿Qué faltas pudieras haber cometido, verdad? Pues a través de los años que han transcurrido y no has hecho nada por ellas. Sí, ni por quitarlas, ni por confesarlas, ni por corregirlas, nada. Entonces el problema puede ser grave, serio. Y hay que darse prisa con todo esto. En el libro de 1 Corintios, la iglesia de Corintios estaba viviendo problemas críticos, serios. Aunque de alguna manera se les había predicado a Cristo y lo habían aceptado, su manera de vivir no era agradable a Dios. Era una iglesia carnal. Y triste y lamentablemente, por no tomar en cuenta el consejo de examinarse a sí mismos, ¿sí?, y darse cuenta que estaban haciendo muchas cosas que no eran las correctas y evitarlas, generaron lamentablemente el que Dios tuviera que proceder o intervenir castigando a algunos y a otros incluso quizás hasta pues cortándoles la vida. ¿Para qué generar esto? Creo que si entendemos este mensaje que es serio, entonces tenemos que vernos en la necesidad de tomar en cuenta muy seriamente todo esto. Examínate, hermano, medita en todo lo que ha sido tu manera de vivir, en todo lo que piensas, todo lo que haces. Te conviene, hazlo. ¿Cómo hacerlo? Dedicando tiempo a la meditación. ¿Qué es la meditación? Es una forma de pensar profunda, ¿sí?, haciendo memoria de todo lo que ha sido tu pasado, tu presente, examinando de alguna manera así, de una forma sincera y honesta, realmente quién eres, cómo has vivido, cómo ha sido tu relación con Dios. Y realmente al descubrirlo, toma iniciativa y proponte ya no consentirlo, sino más bien apartarlo, corregirlo. Algunas citas que pueden ayudarte: Sofonías 2, 1 al 2,
Salmo 119, 148, Ageo 1, 5 al 7. ¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta que hay pecado y podríamos ser perdonados? La respuesta es sí. El pecado puede ser perdonado si se toma en cuenta, si se trata a tiempo. Dice, por ejemplo, un pasaje en el libro de los Proverbios: aquellos que encubran sus pecados no van a prosperar, pero aquellos que los confiesen y se aparten alcanzarán misericordia. Hay pasos a seguir. El pecado debe ser tratado con seriedad. No debe ser encubierto. Probablemente ya haya muchos pecados encubiertos y probablemente muchos que hemos cometido y ni cuenta nos hemos dado. Y esto así aparentemente como que para nosotros pues, ha quedado ya en el olvido, pero no para con Dios. Toda clase de maldad y de pecado lamentablemente está siendo escrito en un libro. Se le conoce como el libro de las obras o de la vida. En ese libro te encuentras tú y Dios sabe todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, todo lo que has pensado. Y nada ha quedado fuera. Por eso es que se torna serio esto y grave. Por favor, capta el mensaje, tómalo en cuenta y da pasos, toma iniciativas a seguir. ¿Sí? El pecado debe ser admitido, aceptándolo, confesándolo, apartándolo, quitándolo, arrepintiéndonos, volviéndonos a Dios. ¿Sí? Hay formas de tratar con el pecado. O sea, si nosotros lo detectamos, nos damos cuenta cuáles han sido, podemos tomar iniciativa de evitarlo, de quitarlo, de apartarlo, de pedir ayuda. Pero ya no tolerarlo, no consentirlo, ¿sí? No siendo parceros tampoco de eso, de ese mal. En el libro de Romanos 3:9, Juan 1:10, Proverbios 28:13, Primera de Juan 1:9 al 10 y Hechos 13:19. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que al hacer esto seremos perdonados? Es solamente por fe, mi hermano o amigo, en lo que la palabra de Dios te dice. Escucha. Te dice en el libro de Proverbios 28:13, el que encubra sus pecados no va a prosperar, pero aquel que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Salmos 32, hubo un hombre también como nosotros. Él se llamaba David, cometió faltas. Pero en lugar de encubrirlas, se vio la necesidad de tratar con ellas. Y orando a su Dios, él le decía: confesaré contra de mí mismo mis rebeliones y mis pecados contra el Señor. Y dice que Dios lo oyó y procedió a perdonarlo. A él, Dios ama la sinceridad y la honestidad. Lo que quiere es que la persona proceda, se mueva, hable con él, reconozca: estoy haciendo las cosas mal, no he vivido bien, he estado haciendo cosas que no son correctas, ayúdame. Humildemente ya no quiero seguir en eso, quiero apartarme, quiero alejarme. Te confieso mi maldad, mi pecado, he hecho muchas cosas que no son correctas y usted las sabe. ¿Y por qué no? Si se las puedes decir una a una, creo que sería lo mejor. La palabra dice bien claramente, ¿verdad?, que hay opciones de que seas perdonado. En el libro Primera de Juan 1:9 te dice bien claramente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El pecado debe ser tratado, no encubierto, no encubrirlo, no consentirlo. ¿Qué sucedería si no lo hacemos así como lo dice la palabra de Dios? Habrá castigo, pérdida, lamentablemente. Tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos la oportunidad de hacerlo. Estamos vivos aún, y estando vivos aún tenemos todavía opciones, esperanzas, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 7, del 21 al 23, dice que si alguno oye estas palabras y no las hace, se le compara a un hombre insensato que edifica una casa en la arena.
Dice, tu ruina será grande. Habrá problemas. Si lo que nos está diciendo la palabra de Dios no lo hacemos, va a haber problemas serios. Isaías 1 del 21, 1:21, el Señor viene haciendo una narrativa con el pueblo de Israel. Lo invita a cambiar, lo invita a corregirse. Lo invita incluso a ponerse a cuentas. Pero en ese texto también el Señor es claro y rotundo con el pueblo. Si no quisiereis ni lo hiciereis, seréis consumidos por la espada, porque la boca del Señor lo ha hablado, lo ha dicho. Nos da oportunidad de cambiar, de corregir, de arrepentirnos, de apartarnos. Nos ofrece, ¿verdad?, pues una opción de reconciliación, de perdón. Por favor, aprovechémoslo. Démonos prisa. Tomemos en cuenta, ¿verdad?, lo que nos está diciendo la palabra y dediquemos un poco de tiempo a la meditación y hacer las cosas como Dios quiere que sean hechas. Entonces, lamentablemente, esos serían los resultados. ¿Es recomendable servir a Dios y el pecado? La respuesta es totalmente rotunda y clara. No se puede. No se puede estar en Dios y estar viviendo en maldad, en pecado. Lamentablemente sería caer o incurrir en un engaño, ¿sí? Es un engaño lamentablemente grave, si pudiéramos decirlo así, hasta mortal. Seríamos reprobados incluso por la misma sociedad, que de alguna manera pues, nos ha llegado a reprobar a muchos quizás, de que somos hipócritas o de que profesamos creer en Dios y no se ve. Las obras que se manifiestan a veces son opuestas o contrarias a todo lo que Dios manda o quiere. Incluso la palabra dice, el nombre de Dios ha sido blasfemado y los culpables son ustedes. Y hay razones, lamentablemente. Por ello no es conveniente, Señor, ni está tampoco aprobado ni de acuerdo Dios en que esto sea así. No se puede estar en Dios ni tampoco estar en el pecado, o en un lado o en otro. La palabra de Dios es clara, frío o caliente, no tibio. El término tibio, ¿verdad?, pues equivaldría a lo que estamos comentando. ¿Quieres vivir haciendo cosas que te favorezcan con tu maldad? Pero también hay algo, ¿verdad?, pues como que te quiere inclinar a Dios y también quiere servir a Dios. La palabra es bien clara. Jesús dijo bien claramente, no se le puede servir a dos señores. Terminarás amando a uno, aborreciendo a otro. No se puede servir a Dios a dos señores. Mateo 6:24, Lucas 6:16-13, Romanos 6:16, Juan 8:34, Apocalipsis 3:15 al 16. Entonces, la respuesta es rotunda y clara. ¿Qué es lo que Dios entonces le demanda al que se acerca a Él, a los que lo buscan, a los que le sirven? Su demanda es buena, su propuesta es buena. Demanda un corazón limpio, una vida sincera, ¿sí? Que vivas dentro de lo que es la justicia, la santidad y la verdad. Jesús habló una palabra muy clara y definitivamente rotunda e entendible. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién habitará con las llamas eternas? ¿Quién habitará con el fuego consumidor? La palabra habla al respecto. ¿Quiénes estarán ahí? ¿Quiénes vivirán ahí? Primera de Pedro 1:15-16, ¿sí? Aquel que los ha llamado es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? No se puede vivir en pecado sin vivir en Dios. O nos alejamos de Dios y vivimos en pecado, o nos alejamos del pecado y vivimos en Dios. No se puede estar en dos lados, en dos partes. No se puede vivir de dos formas, o una u otra.
Te invito sinceramente de todo corazón a que elijas por servir a Dios, por obedecer a Dios, ¿sí? Por acercarte y buscar a Dios. Las citas son claras. Primera de Pedro 1, 15 al 16, Mateo 5, texto 8, Isaías capítulo 33, 14 al 15 y Salmos 1, 16 al 19. ¿Cómo podríamos habitar bajo el abrigo del Altísimo? ¿Se puede habiendo pecado? Nuevamente la respuesta es clara y rotunda. No, no se puede. ¿Sí? En el libro de Efesios 4, 24, Isaías 33, 14 al 15, Hebreos 12, 14, ¿sí? Se habla bien claramente. No se puede vivir con Dios y querer vivir con pecado. No se puede. O eres obediente o desobediente, ¿sí? O respetas la ley de Dios o la infringes. Pero sábelo de antemano que para todo ello habrá tanto buenos resultados como malos resultados. Dios recompensará a los que lo buscan, pero castigará a todos aquellos que lamentablemente le hayan menospreciado, tenido en poco, o hayan vivido de una manera irreverente delante de su preciosa, hermosa y bendita presencia. ¿Cómo podríamos quitar el pecado del corazón y de la mente? Capítulo 8 del texto 32 al 36, Isaías 119, 9, Salmo 119, 11, dice por ejemplo en el libro de los Salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice ahí, con guardar tu palabra. Otro salmo dice también al respecto, en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, para no faltar contra ti. ¿Sí? En el salmo también dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. ¿Cómo se puede vencer lo malo? Es con lo bueno. Así es que esta es nuestra invitación a que tomemos una iniciativa al respecto, seria y responsable. Hay formas de cómo evitar el pecado, de cómo alejarse del pecado, de cómo definitivamente apartarse, renunciar y de renunciar al pecado. Toma una iniciativa responsable al respecto de esto. Estudia cada una de las cosas que has oído. ¿Sí? Hazlo de alguna manera. Mientras tengas vida, tienes esperanza. El pecado acarreará la muerte. O sea, la palabra de Dios es rotunda. O sea, Dios no puede decir esto y no hacerlo. Quiere decir, si tú toleras el pecado, vives en pecado, practicas el pecado y todavía quieres seguir en él, lamentablemente, por segunda vez te puedes generar enemistad con Dios. Y al final, triste y lamentablemente, podríamos encontrarnos nuevamente separados de Dios, ¿sí? En un estado espiritual irreconciliable. Ya el pecado nos tuvo muertos una vez, fuimos perdonados, se nos dio vida, se nos trajo a Cristo y en Él nosotros generamos una esperanza y una opción de vida a cambio de creer, confiar en Él y de obedecer sus palabras. Pero si lamentablemente por segunda vez incurrimos nuevamente en maldad, dando cabida al pecado, viviendo en pecado, practicando el pecado, la palabra es bien claramente. O almas adúlteras, dice en el libro de Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo genera enemistad con Dios? Y Pablo escribió así de una manera clara y rotunda, porque la paga del pecado es la muerte. En el libro de Romanos 8, Pablo también fue bien claro con aquellos hermanos, diciéndole, porque si vives conforme al pecado, morirás. Pero si vives conforme al Espíritu, tendrás que hacer morir ese pecado o obras de la carne para que vivas. Ojalá este mensaje, ¿verdad?, aunque sencillo y breve, pues haya sido de bendición para todos aquellos a quienes Dios en su gracia permita llegar. Sinceramente, su hermano en Cristo Jesús,
Que Dios los bendiga. Los amo donde quiera que Dios los tenga por ahí en su gracia y su misericordia. Saludos a toda la iglesia preciosa y hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Padre, por haber hecho posibles compartir este mensaje. Todo corazón, gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Bendice esta palabra. Llévala a aquellos, Señor, que usted considera que lo necesiten. De todo corazón, gracias. En el nombre de Jesús, gracias, gracias. Amén.